Hola, voy a hacer una pequeña síntesis, un pequeño resumen del objetivo de este día de nuestra reunión. Por un lado, decía que desde la Transfiguración, que es este segundo domingo de Cuaresma, todos los años, el primer domingo de Cuaresma son las tentaciones y el segundo siempre es la Transfiguración. Y me quedaba como dos invitaciones de parte del Señor de cara a lo que este pasaje significa tanto para la vida de los discípulos como para nuestra propia vida cristiana. Y entonces las dos invitaciones de inicio son que todos necesitamos una experiencia de transfiguración y que todos podemos tener acceso a una experiencia de transfiguración. Entonces me encanta. Primero, todos necesitamos una experiencia de transfiguración. A mí me encanta reconocer que la transfiguración se da en un contexto en el que los discípulos se están preparando para todo lo que es ese camino que van a acompañar a Jesús, que es la pasión, la muerte y pues obviamente la resurrección, pero ellos todo lo de la resurrección no lo podían entender. Entonces toda esa dinámica de pasión, muerte, sufrimiento, todo lo que iban a tener que afrontar y el Señor tiene que reforzar la fe y la esperanza de sus discípulos y sobre todo la esperanza. Entonces, creo que esa es una de las primeras cosas que me encantaba meditar esta cita en este día y en este fin de semana. O sea, reconocer que nosotras también tenemos necesidad de una experiencia de transfiguración que nos renueve la esperanza y sencillamente por el panorama desolador en el que nos encontramos, o sea, la pasión y muerte del Señor la podemos ver reflejada en nuestro contexto histórico de una manera muy gráfica, ¿no? O sea, 2 años de pandemia, finalizada la pandemia, una situación de crisis económica mundial y ahora una guerra en Ucrania entre Rusia y Occidente, o sea, una cosa terrible, ¿no? Entonces, para mí eso ha sido pues una llamada y una necesidad de tener esperanza, porque por poquito que ustedes y yo veamos las noticias, la esperanza se puede ver vulnerada. Entonces me encanta porque Jesús se lleva a Pedro, Santiago y Juan, esos tres discípulos que no eran los preferidos, sencillamente eran los tres que él quería como solidificar un poquitito más para que pudieran reforzar a todo el grupo y se los lleva a tener una experiencia de transfiguración, a mostrarles un adelanto de lo que significa la resurrección de alguna manera. Y entonces, pues creo que en ese sentido nos podemos experimentar ustedes y yo solidarias de Pedro, Santiago y Juan, porque necesitamos sentir que el Señor es más fuerte que la muerte. Necesitamos identificar que nosotras no vivimos con solo un hombre muy bueno, que es Jesús, uno que hace milagros, que es una persona excelente, que todo lo que quiere lo hace. No, ese con el que vivimos, ese al que seguimos, ese por el cual nos reunimos cada lunes en esta reunión de tanto cariño que nos tenemos, no es solamente porque es una persona muy buena, sino porque es Dios. Y como Dios tiene poder sobre el mal, sobre la muerte, sobre el sufrimiento, sobre todo aquello que nos duele en el corazón y nos está afectando como familia humana. Entonces, creo que esa era la primera cosa que me venía. Todas tenemos necesidad de una experiencia de transfiguración. Y el Señor, sabiendo eso, para podernos reforzar a afrontar esa pasión, muerte y sufrimiento que serán estos días santos que le estaba preparando a los discípulos, pues nos prepara a nosotros regalándonos una experiencia de transfiguración. Pero la segunda parte, todas podemos tener acceso a una experiencia de transfiguración. Es decir, no basta que tengamos necesidad de una experiencia de transfiguración. La transfiguración tenemos también acceso a ella. El Señor nos regala acceso a la transfiguración. Y eso no es una cosa muy rara que ocurre quién sabe dónde o quién sabe cómo. La transfiguración se da en nuestra experiencia de oración, de diálogo con Él. Y entonces eso es muy bonito, porque entonces nos damos cuenta que aquello que vivieron estos tres hombres allá en el Monte Tabor es lo que ustedes y yo podemos experimentar cada vez que nos ponemos delante de Jesús en la Eucaristía y en su palabra. Ahí podemos acceder a ese misterio hermoso que es Jesús, que es su presencia.
que es reconocerle como Dios, como alguien que excede las coordenadas de esta tierra. Entonces me encanta porque pues empieza el evangelista, que este año nos corresponde Lucas, empieza a hacer una descripción de varios detalles de lo que ocurrió en la transfiguración. Por un lado, dice que Jesús comenzó a poner su rostro luminosísimo, así súper brillante, así como se me ve a mí aquí con la luz del sagrario, ¿no? O sea, así luminoso, pero además sus vestidos estaban blancos, más de lo que dice en el Evangelio de Mateo, más que lo que cualquier lavandero de esta tierra los pudiera dejar, por mucho que lo intentaran, ¿no? Entonces eso significa un blancor que no venía de este mundo. Y entonces eso es hermoso. Eso en teología se llama una teofanía. Teofanía. ¿Y eso qué significa? Una manifestación extraordinaria de Dios. Cuando Dios nos manifiesta su fanos, su rostro, y entonces ese rostro de Dios genera en las personas pues, que pasaban en el Antiguo Testamento y pasa en distintos capítulos de la palabra de Dios, pues ante ese hecho, pues la gente siente un gran temor, pero no porque tenga miedo, sino porque se encuentra ante la grandeza de lo sagrado, ¿no? Esa es un poquito una de las cosas que refleja esa transfiguración. Ahí Jesús se está manifestando con ese blancor, con ese brillo, con todo lo que está diciendo el evangelista, como Dios, como alguien inmenso, una teofanía, ¿no? Y entonces tú y yo tenemos acceso a esa experiencia cuando nos ponemos delante del transfigurado, cuando nos ponemos delante del resucitado. Y eso pues ocurre en en un momento muy importante, muy sencillo a la vez, que es cuando nos ponemos ante Jesús Eucaristía, ¿no? Y entonces quisiera como invitarlas a que reavivemos nuestra fe para reconocer en la Eucaristía al transfigurado. Allí, detrás de esas apariencias tan sencillas, tan cotidianas, que es justamente lo que pasa con los discípulos, ellos veían a Jesús como un gran maestro, como un gran, pues, taumaturgo, se llama eso, alguien que hacía milagros, que curaba gente, que tenía poder sobre los espíritus inmundos, pero no eran capaces de identificar que ahí en esas apariencias tan sencillas de un hombre cotidiano que igual dormía, que igual comía, que igual se enojaba, que igual se cansaba, había la presencia plena de Dios. Y ese día que Jesús se transfiguró delante de ellos es cuando se les empiezan a abrir los ojos. Luego, no es que tengan la lucidez para mantenerse ahí, pero ahí se les empiezan a abrir los ojos, ¿no? Y entonces, ustedes y yo tenemos acceso a eso cuando oramos. Cuando oramos, nos damos cuenta que en esa cotidianidad de la vida de Jesús, por un lado, está ocurriendo un acontecimiento inmenso que es la presencia de Dios. Pero igual que pasa en la vida de Jesús, pasa en nuestra propia vida. Cada vez que oramos, nos damos cuenta que en lo opaco que es nuestra vida, allí se está dando un acontecimiento inmenso, que es que Dios está en medio de este mundo. Dios no está en medio de este mundo a través de cosas muy raras, ¿no? Yo no sé ustedes, pero cuando uno tiene que sencillamente hacer aseo, lavar la ropa, limpiar la casa, cocinar, o sea, uno dice, Santísima Virgen, y para esto, para esta vida tan cotidiana, estoy aquí, pues para esa vida tan cotidiana, porque en esa vida cotidiana tan de barro, tan normalita, tan opaca, es ahí donde se manifiesta la figura de Dios, se transfigura Dios y se manifiesta este mundo. Entonces, yo les invito a hacer un acto de fe para reconocer que en su vida cotidiana, con toda la cotidianidad que tengan, allí se está dando un acontecimiento impresionante, que es que Jesús está haciendo presente. Ahí cuando estás cuidando a tu mamá, cuando estás cuidando a tu nieto, cuando estás en la casa, en esa sencillez de vida, allí se está dando un acontecimiento impresionante, ¿no? Y entonces, pues creo que eso nos da mucha esperanza, porque significa que Dios actúa en medio del mundo. Dios no espera como que pasen grandes cosas para decir que Él está presente entre nosotros, sino que de alguna manera en esos acontecimientos sencillos, en esas manifestaciones tan sencillas, sí, pequeñas aparentemente, se está dando la grandeza del mismo Dios. Y entonces, pues, dice que Jesús
estaba hablando con Elías y Moisés. Y entonces dice que los discípulos tenían mucho sueño porque estaban muy tristes, ¿no? Me da mucha risa porque el evangelista Lucas es muy delicado, él es médico, entonces tiene una delicadeza en el lenguaje impresionante, ¿no? Al punto de que, por ejemplo, en el Getsemaní, cuando los discípulos se durmieron, él dice que estaban dormidos por la tristeza, o sea, estaban tan tristes que se durmieron. Imagínense cómo el Lucas, ¿no? Pero lo mismo pasa aquí, o sea, los discípulos están tan sorprendidos que se durmieron, están como que somnolientos, ¿no? Y entonces me encanta porque en esa somnolencia nuestra, en esa falta de claridad a veces, en ese incluso, esa incapacidad para darnos cuenta de la presencia de Jesús, allí Jesús se aparece, dice así, se aparece hablando con Elías y Moisés. Entonces me encanta porque esos son los dos personajes que sintetizan, pues ya lo sabemos, la ley y los profetas. Elías como el mayor de todos los profetas y Moisés como el signo de la ley. Hoy preguntaba que si se acordaban cuáles eran los profetas. Bueno, ahí me quedó el vacío, ¿no? Entonces les recordé, los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, 4 profetas mayores. Pero el mayor de todos los profetas con el que se inició el género profético en Israel fue Elías. Él es el profeta por excelencia. Y Jesús está ahí, ante Elías. Pero además me encantó una predicación que escuchaba. Está con Moisés. Y Moisés, si se acuerdan, pues es el que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y lo llevó a través del Mar Rojo y lo puso encaminándose hacia la tierra prometida. Esa fue la primera Pascua. El momento en que Moisés tuvo que sacar a ese pueblo, pasaba el ángel de la muerte que iba a encargarse de que todos los primogénitos de Egipto fueran heridos y Moisés cruza con el pueblo a través de las aguas del Mar Rojo. Esa fue la primera Pascua. Y lo que nos estamos preparando es para la Pascua definitiva, que es Jesús como el nuevo Moisés que nos saca del Egipto en el que nos encontramos para llevarnos a la tierra prometida. ¿Cuál puede ser nuestro Egipto? Y ahí te lo preguntaría, pregúntatelo. ¿Cuál puede ser mi Egipto? Egipto era la tierra de esclavitud donde se encontraba pues el pueblo de Israel. Pero a lo mejor nuestras esclavitudes no son necesariamente pues que tengamos grandes pecados, también, pero podría ser que no. Ay, esperen, perdón, que me cortó la cámara. Tal vez nuestro Egipto puede ser el pesimismo que les decía desde el inicio. Uno empieza a ver un noticiero y los ojos de tristeza se le caen, ¿no? Se le caen las lágrimas de poder ver la situación de nuestro mundo. Puede ser el pesimismo, puede ser la sensación de que no hay esperanza, puede ser el contraste de decir, Señor, pero es que no aprendemos, esta historia da vueltas y terminamos en el mismo punto. Ayer estábamos en el centro comercial y otra vez está de moda la bota campana, ¿no? Yo les digo que si sacan sus pantalones de los años 60 estarían perfectamente a la moda, o sea, porque otra vez cuadrados, de paño y bota campana. Y uno dice, la vida de este mundo da vueltas y vuelve a lo mismo. ¿Quién se iba a imaginar que después de 32 años íbamos a estar otra vez con una Rusia como enfrentándose al resto del mundo? Otra vez Estados Unidos contra Rusia, otra vez como si estuviéramos antes de la perestroika, 32 años para volver a que se salió McDonald's de Rusia, salió la Coca-Cola, salió Occidente, o sea, nos fuimos, se acabó, volvimos a hace 30 años, económicamente que estamos como hace 30 años, a nivel medio estamos en una lentitud como hace 30 años. Nos regresamos en el tiempo, 30 años. Y uno dice, Santísima Virgen, no aprendemos, no aprendemos. Y entonces, ¿qué me encanta? Que Jesús es el Moisés que nos saca de esa tierra de esclavitud, de tristeza, de desaliento, de desánimo, nos lleva por el Mar Rojo y nos hace experimentar que Él es la libertad,
que Él nos ha venido a liberar del mal, del pecado, de la opresión, que Él tiene más fuerza que el aborto, que Él tiene más fuerza que la guerra, que Él tiene más fuerza que todas las fuerzas intramundanas que están en este mundo, porque sencillamente Él excede este mundo, Él es Dios. Y entonces Pedro, Santiago y Juan no sé si entendían tanto, pero aquel día se les estaba abriendo un mundo de posibilidades. Jesús es el resucitado y por lo tanto lo que Él nos promete no es para esta tierra, no es para 2 días. Él es el Señor de la historia, el Señor de vivos y muertos, el Señor que nos va a sacar continuamente de nuestros Egiptos para llevarnos a la tierra prometida, que es el mismo, ¿no? Y entonces me encanta porque pues los discípulos en un momento dijeron, pues qué bien que estemos aquí, se querían quedar ahí, pero luego dice que vino la voz, una voz que les decía, bueno, este es mi hijo amado, escúchenlo, y dice, al momento encontraron a Jesús solo. Entonces me encantaba, o sea, es lo que me llama siempre la atención, o sea, al momento. Al momento cuando nosotros sentimos que a lo mejor estamos en un momento muy espectacular a nivel de fe, que a lo mejor tuvimos una experiencia de oración muy grande, que a los 2 segundos me toca irme a hacer el almuerzo, a los 2 segundos me toca ir a lavar la ropa, o sea, me dice, Señor, qué poco romántico es, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Pues que la vida es así, que tenemos momentos muy lúcidos, muy místicos, muy de encuentro con el Señor, de gran lucidez, y luego tenemos a los 2 segundos que darnos cuenta que eso ocurre en el misterio sencillo de una vida corriente y normal, que es caduca, que pasa por cosas tan cotidianas y tan triviales como ir a lavar la ropa, pero que ahí se da el misterio de Dios, el misterio de Jesús, el misterio de la vida que triunfa por encima de toda muerte en medio de lo cotidiano. Entonces, pues esa es la invitación. Les puse luego a contemplar a Jesús Eucaristía y les puse una tarea. Esta semana no es solo el domingo de la transfiguración, es la semana de la transfiguración. A la vez que nos vemos la transfiguración de Jesús, nosotras nos transfiguramos, o sea, el rostro, la vida se nos transforma, se nos cambia, se nos ilumina. No porque nos encarguemos de mirar todos nuestros pecados y miserias y hagamos compromisos con Jesús, Señor, prometo cambiar en esta cuaresma, no, sino que es un dinamismo diferente, el dinamismo de la contemplación. Les invito a que contemplen a Jesús y que esa presencia de Jesús les ilumine. Había una misionera que dice, que yo la veía muchas veces orar, y entonces se ponía así delante de Jesús y solo miraba y sonreía, ¿no? Entonces la gente se sorprendía porque los ojos de esa misionera eran brillantes, ¿no? Entonces yo les decía hoy, pues era el brillo de sencillamente mirar a Jesús y permitir que el brillo de Dios se refleje en nosotras. Pues esa es la invitación que les hago. Una semana para que se busquen alguna capillita virtual y contemplen a Jesús 15 minutos en silencio y permitan que el brillo de Jesús las ilumine, las fortalezca para afrontar las cosas que tienen que afrontar, pero las ilumine, les contagie su transfiguración y entonces su rostro, su vida pueda ser también presencia del transfigurado, así como la Eucaristía es transfiguración del Señor. Tu vida también sea manifestación de esa transfiguración. Pues esa era la invitación, espero que les ayude y pues ahí discúlpenlo un poquito porque está cortito, pero que el Señor les regale más y les dé una luz pues para poder vivir esta semana como semana de la transfiguración. Un abrazote.